Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo cultivar cebollas a partir de cebollas germinadas. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Lo primero que vamos a hacer es preparar la tierra aflojándola un poco. Y le vamos a agregar un poco de composta para que le sirva como nutrientes a las plantas que vamos a sembrar. Vamos a revolver un poco más para que se pueda integrar la composta con la tierra o el sustrato en general que tenemos dentro de nuestra maceta. Entonces, ya que tengamos nuestra tierra bien mezclada con la composta, vamos a proceder a sembrar nuestras cebollas. En este caso las voy a sembrar intercaladas, que va a ser una en esta esquina. Únicamente hay que enterrarlas y dejar la parte verde en el exterior. Esta parte, que es la que está germinando, la vamos a dejar en el exterior para que a través de esta pueda seguirse desarrollando y siga creciendo. Entonces vamos igual a enterrarla. Entonces, ya que hayamos sembrado nuestras, en este caso 3 plantas de cebollas, vamos a agregar un poco de agua . Siempre va a ser importante que mantengamos húmeda la tierra para que las plantas puedan seguirse desarrollando de una manera adecuada. También lo que podemos hacer para mantener la humedad dentro de nuestra maceta es agregar una capa de hojas secas en la parte superior para poder promover que se mantenga la humedad, para que al momento en el que comience a salir el sol y comience a hacer más calor, las hojas secas nos ayuden a evitar que se evapore el agua que está en la superficie de la tierra y que se sequen totalmente. En este caso yo tengo sembradas a un lado unas plantas de cilantro que ya están próximas a ser funcionales para cosechar, y no hay ningún inconveniente con que podamos dejar que convivan las plantas de cebolla con las plantas de cilantro. Además, les voy a colocar unos pedazos de la parte superior de los envases de refresco o de jugo para que nos ayude a hacer como una especie de invernadero, para que ahora que ha comenzado a bajar la temperatura, las plantas puedan crecer y no les afecte el frío. Esto lo vamos a dejar por un pequeño periodo, únicamente hasta que comiencen a crecer mejor nuestras plantas. Aquí podemos meter también esta planta de cilantro. Ya ha pasado aproximadamente 30 días desde que
hice la siembra de las cebollas que habían germinado a partir de una cebolla que tenía en la cocina. Como podemos apreciar, muchas de ellas ya han generado muchas hojas. Esto es un buen indicio porque sabemos que están desarrollándose correctamente. Aquí podemos ver incluso que se ha generado una más pequeñita. Entonces vamos a seguirle dando seguimiento para ver cómo se desarrollan en el transcurso de los días. Ya han pasado aproximadamente 60 días desde que sembré estas cebollas sin semilla, y como podemos apreciar, aquí ya se ven los crecimientos de nuevos tallos. Ya podemos retirar algunos de estos tallos para poderlos utilizar en la comida, o bien seguir esperando hasta que maduren nuestras cebollas y poderlas cosechar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.